Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy felices de tenerlos en este espacio de El Semillero de Investigación Symbolum, Ontología del Pensamiento Popular. Mi nombre es Alejandra Acevedo, soy coordinadora de este semillero y pues antes de dar inicio a nuestro evento del día de hoy, que se titula Arte Pop, aproximaciones filosóficas al mundo del cómic, me gustaría contarles un poco de lo que es el semillero y lo que hicimos en el pasado encuentro para ponerles un poco en contexto. Entonces, bueno, Symbolum es una propuesta de los estudiantes y docentes de Uniminuto en donde nos encontramos para dialogar acerca de lo que es la ontología del pensamiento popular, teniendo tres ejes fundamentales, a saber, lo simbólico, lo ancestral y lo popular. El pasado 24 de febrero nos encontramos para discutir acerca de la fundamentación conceptual de la crítica de la negación. Nuestro compañero y colega Juan Camilo Pérez estuvo a cargo de esta sesión. Él es profesional en filosofía y pues nos puso en contexto de lo que dice Rodolfo Kusch, un gran referente para el semillero, en su obra La lógica de la negación, y también pues puso a dialogar esto con la crítica en Marx. Entonces, bueno, esta preocupación surgió a partir de una pregunta de énfasis académico y es cómo pasar de la crítica a la praxis y pues se tuvieron dos respuestas. En un primer momento se dijo que la crítica es en sí misma una praxis, pero para Camilo, conjugando un poco algunos supuestos de la lógica de la negación y también de la crítica, se puede llegar a una nueva respuesta. Entonces, frente a esto dialogamos, hicimos algunas preguntas eh, y pues bueno, también me gustaría recordarles o hacerles mención de un evento que estará rondando estos días en el cual Camilo también se presentará. Entonces, pues les invitamos a que estén pendientes de las redes. Eh, y bueno, yo creo que ya vamos dando paso a, a lo que tienen por decir nuestros compañeros el día de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias Alejandra por la presentación, por traer a colación hacia grandes rasgos el tema que abordamos la sesión anterior. Y pues bueno, hoy hay un tema novedoso. Si comparamos, digamos, con los temas que previamente hemos abordado desde que existe este semillero, sobre todo porque la categoría de lo popular es muy poderosa en nuestras apuestas y producto tal vez de la lectura que como profesor hago, de las temáticas que abordamos y de las dinámicas donde compartimos saberes, impresiones, intuiciones, pues capta mucho la atención lo que significa lo popular, esa categoría tan poderosa. ¿Qué es lo popular, cierto? Y pues por las apuestas del semillero, pues generalmente asociamos lo popular más con el saber ancestral, el saber campesino, el saber obrero, estas dinámicas, estas experiencias de este mundo que a veces la academia defenestra, deja por allá en el olvido y sobre todo si es una academia donde la filosofía se autorreferencia muchas veces. Entonces, es importante seguirnos pensando lo popular. Y bueno, lo popular no solamente desde la perspectiva del indigenismo, del proletariado, de las dinámicas rurales, campesinas, sino popular desde otras miradas. Y hoy precisamente vamos a hablar de arte pop, ¿cierto? Que de alguna manera, mucho o poco, eso no lo dirán los conferencistas que son los expertos, pues tiene que ver con lo popular. Entonces ellos nos van a dar luces como para pues, seguir profundizando en esta categoría, problematizando tal vez algunas nociones que reducen su significado. Y pues bueno, entonces hoy nos acompañan Jair Alexander Rodríguez Ibagón. Él es filósofo de la Universidad Nacional. Bueno, él no le gusta que uno revele la formación que tiene, los títulos que tiene. Yo solamente diré que actualmente está cursando un doctorado en filosofía. También tiene posgrados en formación artística, es un fanático del cómic o un amante del cómic mejor. Y bueno, aquí está el amigo y compañero Jair. No sé si quieras presentarte brevemente. Micrófono, Jair. Ya. Buenas tardes para todos. Sí, como dice Alfredo, yo
he tenido mi formación en filosofía, eh, pero independientemente de la formación en filosofía, también he hecho estudios en historia del arte. Y pues dentro de mis aficiones, entre las cosas que me gusta hacer, está la lectura de los cómics y me gusta muchísimo relacionarme con las historias que vienen allí. Listo, muchas gracias. Y a continuación, Dani Ochoa, conocido en Uniminuto de la casa, está a puertas de obtener su título como profesional en filosofía y actualmente se desempeña como director del colectivo Escombros Literarios. Entonces, bienvenido, Dani. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, buenas tardes a los que están aquí en la sala, al profe Johnny, a Simón que está tras bambalinas, a Carolina Acevedo y al profe Jair. Muchas gracias por la invitación. Vale, listo. Entonces vamos a entrar en materia porque el tiempo es oro, dicen los abuelos. Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Este semillero como que le ha botado bastante tiempo, tinta, energía al tema de lo popular. Ya lo decía hace un rato, ¿no? En relación con los saberes ancestrales, campesinos, proletarios, etcétera. Pero cuando uno se acerca a otras dinámicas, ¿cierto? Lo popular se resignifica. Y me encuentro yo, por ejemplo, con el cómic, y yo voy a asumir aquí un rol muy cómodo, pero no es porque esté sobreactuado, es que es verdad. Voy a asumir aquí el rol del ignorante sobre el tema del cómic y del arte pop. Entonces, imaginen, estimados Dani y Jair, que pues estamos charlando en la sala de la casa y yo aprovecho pues el conocimiento que ustedes tienen al respecto y preguntaré muchas cosas y obviamente también daré curso a los comentarios que tengan los interesados y quienes nos están acompañando a través de YouTube. Bueno, entonces empecemos de la siguiente manera. Pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué importancia tiene el cómic en su formación filosófica? Jair. Micrófono, Jair. Dentro de la formación filosófica, Mejor, lo formulo de otra manera. ¿Usted es un amante de la filosofía o un estudioso de la misma? Y su merced ha leído, ha accedido a literatura académica filosófica, la convencional, la que circula en la academia, la de autores consagrados, pero su merced también encuentra en el cómic, no sé, supongo que temas para eh, reflexionar, para filosofar. Entonces, ¿qué importancia o qué significado tiene el cómic en su no, devenir no, filosófico? ¿No oye? me perdí la última parte, no. En síntesis, ¿qué importancia ha tenido el cómic en su formación filosófica o en esa relación de amor que usted tiene con ese saber que se llama filosofía? Ya, bueno, pues comenzando, pues empecé con filosofía, ya habiendo empezado a leer con cómics, ya la relación existía. Em, los cómics hacen pensar muchas cosas, pues como hablábamos alguna vez, muy informalmente, los cómics están más allá de los superhéroes o de los temas que se los ha relacionado siempre. Y sí, dentro de la formación filosófica uno siempre intenta asociar cosas y contenidos a lo que uno lee. Lo mismo pasa cuando se está leyendo literatura, lo mismo pasa cuando se están mirando otro tipo de cosas, digamos, de distracción, como el cine o como la televisión. Y es inevitable que, pues, 20 años de formación académica, este, no se vean metidos dentro de lo que uno hace. Entonces es leer desde perspectivas, muchas veces hasta pensar en autores, a veces pensar en teorías o a veces simplemente relacionar muy libremente temas unos con otros y sacar algunas extrapolaciones ahí hechas. Los cómics los leo porque es algo que me gusta y es algo a lo que le he gastado mucho tiempo y es algo a lo que le he puesto mucho empeño, porque me parece que hay muchas cosas para explorar ahí y hay muchas cosas que son muy interesantes. Y pues nada, esa es como la relación que existe con la filosofía. Gracias, Jair. Y la misma pregunta para Dani. ¿Qué importancia o significado tienen los cómics en tu formación filosófica? Em, sí, pues bastante, al igual que el profe Jair, pues desde muy joven pues empecé a leer historietas, las comprábamos con mis hermanos y pues ellos también pues
fueron parte fundamental en ese gusto que empezó creciendo y creciendo. Principalmente, pues, al inicio, digamos, de mi carrera no lo pensé mucho. Veía, digamos, de otra manera leer historietas como un entretenimiento, pues, como siempre se ha también visto en esta sociedad de masas, que, pues, los cómics son un entretenimiento y que, pues, en un tiempo, pues, no eran muy populares, o sea, empezaron a tener una popularidad antes, pero ya después no, y ahora con el cine, ya ahorita hay un nuevo auge, tanto que hoy en día están como sacando como una serie de línea de cómics del tiempo, ¿no? Entonces han tenido gran popularidad. Y pues en el transcurso de mi carrera, digamos, yo vi que el cómic no solamente como un entretenimiento, sino también como un recurso literario y estético. Entonces, literario porque pues la construcción del cómic depende de un guionista y estético porque pues hay un artista, ¿no? Que es el que dibuja. Y entre los dos, entre el guionista y el artista, tienen que hacer un trabajo que yo llamaría logrado para atrapar la atención del público, del lector que lo está leyendo. Entonces eso me pareció eh, muy importante al momento, digamos, de la enseñanza de la filosofía. Y me pareció como también una manera, no lo llamemos sencilla, más fácil, pero sí más cercana a que los estudiantes, por ejemplo, que quieran aprender de filosofía o a pensar filosóficamente o a filosofar, si queremos llegar a ese punto, lo hagan con una información o con un producto que está más al alcance de sus manos que, digamos, los clásicos o una literatura ya muy profunda, qué sé yo. Aunque, bueno, eso no le quita tampoco profundidad a las historietas, claro está. Vale, y yo entonces, con base en sus respuestas, voy a hacer los siguientes énfasis para seguir husmeando ahí en este tema de la relación cómics-filosofía. Yair hablaba de transpolaciones, es imposible dejar de hacer transpolaciones, ¿cierto? Y pues con Yair hemos hablado en varias oportunidades, nos distinguimos hace varios años, y me pregunto yo cuando lo escucho Yair, no sé si tal vez ese interés que su merced ha tenido en la filosofía política, por ejemplo, en torno a las ideas del anarquismo, o a ese diálogo entre Rawls y Hannah Arendt, o ese interés que su merced también ha tenido por la filosofía analítica, ha encontrado de alguna manera no sé, la posibilidad de transpolarse con algunos temas, autores, personajes en la literatura que su merced lee en los cómics. Y la misma pregunta para Dani, no sé, hay una característica común entre ustedes dos, y aquí me puedo equivocar, no es mi intención rotularlos, pero es que los dos le han dedicado bastante tiempo también a la filosofía analítica y les interesa también la filosofía política. Y entonces yo supongo, porque reitero, hablo desde la ignorancia, cuando acceden a las historietas, pues hacen esas transpolaciones y descubren, digamos que ese trasfondo literario, artístico profundo, ¿no? Entonces, veo que cuando formulo la pregunta, los dos sonríen, estarán pensando en alguna cosa. Empecemos por Dani. No, gracias, profe. No, no sé de qué tan cercano estoy al profesor Jair. Que considero que el profesor Jair, en este caso lo voy a decir pues unas palabras muy ordinarias, me arrastra, creo que en conocimientos de cómico, literarios y pues analíticos, yo me imagino que también, porque bueno, yo personalmente pues yo hice mi tesis relacionando pues unas nociones que concibe Wittgenstein y que se concibe con la de la filosofía, que era juego de lenguaje, visión sinóptica y pues el mismo concepto de filosofía, y lo traté de anclar con el lenguaje del cómic. Entonces, como el cómic puede ser un juego, ¿no? Un juego porque el cómic está reglado, ¿sí? Pero también uno puede salir de esas reglas, se pueden violar también esas reglas. También es una expresión de visión sinóptica porque uno puede, pues, en las tramas del cómic o digamos en el sentido del chiste o del doble sentido, uno puede encontrar, digamos, una formulación de diferentes usos de los conceptos y, en fin. Y pues fue un trabajo que lo traté de relacionar con un filósofo analítico. Sin embargo, tal vez mi fuerte nunca, no ha sido, digamos, la analítica, sino tal vez pensar problemas de las reflexiones filosóficas acerca de las acciones morales, ¿no? Pensar, digamos, esos asuntos. Sin embargo,
el estudio, digamos, del verlo, digamos, desde la filosofía analítica me dio también varios visos que son muy importantes al momento, digamos, de comprender un cómic. Porque, bueno, ahí yo lo pondría en dos categorías, ¿no? Que es, digamos, los ojos naturales, los ojos vulgares, y los ojos, pues ya que se han dedicado, digamos, a observar un fenómeno, ¿no? Entonces, es muy diferente, digamos, ver una película o en este caso leer un cómic desde el solo entretenimiento y desde el ojo vulgar y ya desde el ojo, digamos, de una persona que le ha dedicado, digamos, estudiar semióticamente el asunto de saber qué es una nubecilla, que implica, digamos, comprender, digamos, lo etéreo del sonido que se genera en el cómic, porque el cómic trata con imágenes, o pues si lo llamamos mejor símbolos, casi todo el cómic es una composición de símbolos, de generar sonidos, de generar unos sentimientos, de generar varias cosas, ¿no? Entonces, eso sería como la... Ya, cierro la boca. Gracias. Gracias. Jair, lo propio, la misma pregunta. Bueno, pues, no, pues hablando con usted, recuerda que yo le decía que la parte analítica fue quedando como a un lado en la historia de mi vida, pero sí, sí, hay mucha relación en todo lo que uno hace y más cuando en el trabajo que estoy desarrollando actualmente. Se utiliza mucho como insumo para hacer reflexiones de carácter moral, reflexiones de carácter político, reflexiones de carácter ético, muchas veces mirando como las perspectivas de autor o el tipo de ilustración o las posibilidades estéticas a partir de lo que se hace. Por el lado analítico, pues lo que yo hacía era otra cosa, entonces no tenía mucho que ver con el asunto. Ya después es que comencé a asociar, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que se pueden sacar con Hannah Arendt. Incluso ahorita que estoy haciendo cosas de Heidegger, pues hay mucha relación con cosas que el mismo Heidegger decía. Pues, obviamente teniendo en cuenta cuáles son o qué tipo de cómics se van a abordar, porque pues también hay que entender que hay un tipo de lecturas que son muy dirigidas a niños, otras que son ya para adultos que están pensando en otras cosas. Entonces sí, hay esa preocupación por relacionar las cosas siempre está ahí, como decía yo en la anterior intervención, es inevitable, o sea, ya uno metido en este mundo académico está muy contaminado de cosas y eso es como un filtro para ver todo. Entonces, funciona, como les dije, con televisión, con cine, con los cómics, con la literatura. Uno siempre está buscándole como la relación con algo o cuando ve algo se encuentra con puntos que uno dice, ve, sí, ahí está. Podría trabajarlo de esta manera o podría llevarlo por este lado. Entonces, sí, hay mucha relación con el trabajo que se desarrolla y más como con la filosofía siendo parte de la vida de uno. O sea, ya pues tantos años en esto, uno le da vueltas a las mismas cosas una y otra vez y termina haciendo ejercicios de interpretación casi todo el tiempo. Entonces, eso es inevitable. Vale, muchas gracias a los dos. Ahora hay algo que comentó hace algunos minutos Dani que a mí me llamó la atención y tal vez lo sintetizo de la siguiente manera y es que los cómics también pueden ser empleados como mediaciones pedagógicas. Sin embargo, yo apelo a mi memoria como profesor que trabajó muchos años en colegio y yo recuerdo sobre todo los profes de lengua castellana que eran los responsables de planes de lectura, ¿cierto? Y fungían muchas veces porque les tocaba como una especie de sensores morales frente a cierto material. Y cuando llegaban los cómics, ¿cierto? Pues no en función del plan lector institucionalizado, sino en función de la literatura que circula entre estudiantes, pues claro, los profesores muchas veces, yo percibía eso porque tenemos un amigo en común con Jair, con el que trabajé yo, y bueno, él también, profe español y un amigo cercano a él, responsable del área de lengua castellana, yo recuerdo la anécdota que me parece reveladora, y es
defendiendo a un estudiante como de octavo, noveno grado ante el coordinador académico porque el muchacho no leía plan lector, pero sí era un gran amante de los cómics. Entonces el profesor le decía al coordinador, déjelo leer cómics, o sea, el muchacho está leyendo, está pensando, o sea, él no está perdiendo el tiempo, no está consumiendo basura, está consumiendo algo con un trasfondo grande. El coordinador, según recuerdo, no, pues no aceptó esto. ¿Cómo pensar los cómics como mediación pedagógica en instituciones que generalmente asocian cómics con inmoralidad, con perjuicio a las nociones de niños y jóvenes? Jair. Bueno, pues es que eso tiene tanto de largo como de ancho. Los cómics como cómics se crearon para niños y pues vienen de cosas que se hacían para adultos también, que eran los cuentos pop. Y con el tiempo crearon códigos de censura precisamente por ese tipo de temas. Esos códigos los crearon en el 54 y se hicieron en Estados Unidos para controlar el contenido que veían los niños en los cómics. Em, esos contenidos, después de que el código se hiciera, cada vez que se iba a hacer una publicación em, tenía que pasar como el filtro para poder ser publicado. Entonces, no debía incluir escenas de violencia, el bueno siempre tenía que ganar, no debía haber asesinatos, no debía haber sangre ni cosas por el estilo. O sea, todo eso supuestamente y según un libro de Bertan, que era la seducción de los inocentes, em, dañaba a la gente. O sea, de ahí, por ejemplo, viene el rumor de que Batman y Robin son novios, o que son homosexuales o promueven el homosexualismo. Ese tipo de cosas se comenzaron a colar y comenzaron a mover los cómics. Había unos cómics, por ejemplo, de ese cómics que eran de cómics de horror. Entonces era violencia por todas partes, vampiros, zombies, criaturas matando gente todo el tiempo. Y todo eso se comenzó a caer en el negocio. Eso marcó muchísimo las historias de los cómics, y muchos de los cómics que llegaron a estas tierras llegaron con esas historias pasadas por el código, y esas historias mostraban a Superman barriendo la casa, o a Superman haciendo mandados para Luisa o cosas por el estilo. O sea, eso es una trivialización tenaz, pero sí, llegaron a hacer ese tipo de historias. Entonces ya no se tocaban temas como las drogas, no se tocaba la violencia, no se tocaba, en fin, no se tocaban muchísimas cosas. Y comenzaron a hacer nuevamente los cómics en- de forma subterránea, underground, en los que comenzaron a tocar esos temas. Pero ese tipo de comportamiento respecto de los cómics sí se ha tenido, se tuvo, y eso todavía existe, y muchas personas no han superado esa etapa de ver que los cómics al final pueden llegar a ser como la perdición de los muchachos. Entonces son como pensaban hace mucho tiempo en los 60s o en los tardíos 50s, que podían ser como lecturas para los vagos, algo así como lo que en nuestra sociedad es jugar billar. Entonces el que juega billar se la pasa con los vagos y está por ahí haciendo el mal. Algo así sucedió con los cómics, algo así se tiene todavía en el mundo académico de los cómics. Hablar en espacios académicos de cómics es a veces hasta pecado, pues porque son cosas bobas que no deberían estar por ahí, y eso es bastante incómodo. Entonces, sí hay mucha resistencia y hay como un desconocimiento general sobre lo que implican los cómics, porque pues, se quedan con unas versiones de la historia, y hay muchísimas más cosas para leer y para mirar ahí. Vale, Dani, ¿quieres decir algo al respecto? Pues sí, hay una cosa, digamos, que decía el profe Jair, y yo estoy también de acuerdo con él, y es también esa cuestión de que sea pop, ¿no? Que sea popular, ¿no? Que hace como de las partes bajas y no hace parte, digamos, de esos conocimientos altos que hacen parte, digamos, de un nivel universitario. A veces, otros tipos de literatura pasa eso, ¿no? Yo a veces creo que hoy en día
No sé si de pronto le ha pasado a ustedes que en escenarios filosóficos también, como decía el profe Yair, pues en este caso universitarios, uno encuentra personas que tal vez le parece algo gracioso ponerse a pensar problemáticas morales leyendo historietas o muñequitos, ¿no? Dándole esa aproximación que decía el profe Yair anteriormente, que pues inicialmente las historietas eran para un público infantil, ¿no? Sin embargo, o sea, yo creo que ya han habido unos ciertos autores, ¿no? Que se han encargado, digamos, de cambiar la mesa, ¿no? De cambiar las cartas. Will Eisner, Scott McCloud, Humberto Eco, por ejemplo, que se han encargado, digamos, de hacer llamémoslo por este estilo, una filosofía del cómic, en donde poco a poco empieza, digamos, a entrar, digamos, esta herramienta cultural para hacer una reflexión. Claro, como dijo el profesor Johnny, todavía hay una clase de purismo, llamémoslo de ese estilo, un purismo intelectual, donde pues se censura, digamos, otros tipos de saberes y otros tipos de conocer, ¿no? Hoy en día se piensa lo mismo con la literatura, por ejemplo. Hoy en día una universidad, para que te gradúes te piden, digamos, una tesis, ¿sí? Y una tesis tiene que cumplir algo, ¿no? Eso hablábamos con unos compañeros hace bastante tiempo. Y porque uno no puede, digamos, graduarse escribiendo una novela, ¿sí? Una novela que tenga un contenido filosófico. Ahí hay un contenido filosófico. O haciendo un cómic, ¿no? Eso también podría ser, ¿no? Ya no estar en la posición de utilizarlos como herramientas, sino también en la posición de crearlos, ¿no? Y generar ese tipo de arte, ser guionista de cómic o ser dibujante de cómic, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco está entrando, ¿sí? Creo que también hay que mostrar, o sea, echarle un poco ojo a esa situación y, y ya, no tengo nada más que decir. Profe, no se te escucha. Ay, ala. Bueno, que escuchándolos recuerdo también miles de anécdotas, solamente comentaré una y de manera breve, y es una chica en el departamento de filosofía de otra universidad que estaba leyendo Manuel Zapata Olivella, tenía el libro de Changó el Gran Putas, y pasó por el lado un profesor de esos que son amantes de la filosofía clásica y recomienda leer todos los diálogos de Platón en Editorial Gredos, y le dijo a la muchacha, ¿qué hace usted perdiendo el tiempo? ¿Por qué no se dedica a leer filosofía? Lea Fichte, Schelling, Hegel, etcétera, etcétera, etcétera. Y la anécdota revela eso, ¿no? De pronto la pose intelectual de algunos que se asumen como sabios y que asumen también el rol de censores morales, censores académicos. Y bueno, con el tema del cómic tiene mucho que ver porque precisamente el cómic suele estar proscrito por este tipo de códigos, ¿no? De códigos que no solamente están escritos como el que hacía mención Jair en 1954, sino códigos que se han naturalizado, introyectado, dirían los psicólogos, y en función de los cuales pues colocamos rótulos a lo que se supone es perjuicioso y a lo que no. Bueno, hasta ahí la anécdota y el comentario mío. Ahora, ese código sigue vigente, o sea, se publicó el primero en 1954, pero todavía ese código es vigente, tiene nuevas ediciones, digámoslo así. No, todo eso se revisó y lo fueron revisando, lo fueron modificando como para crear más ventas y más cosas. Y ya el código se quiebra en el 70 y pico cuando Stan Lee le dio por publicar una historia con Spider-Man ayudando a alguien, creo que era a superar las drogas. Entonces se dieron cuenta de que tocar el tema sensible no era tan grave y que al final se podía ayudar a las personas a partir de ahí. Es decir, mostrarle a los adolescentes que estaban leyendo, que eran publicaciones para niños de 13 años en adelante, decirles, bueno, ojo con las drogas, miren a dónde pueden llegar, miren lo que está pasando. Eso también pasó en DC, que es la contraparte de Marvel, con un cómic de, ¿cómo se llama? Flecha Verde, que el ayudante, que es como el Robin de Flecha Verde,
Speedy, caen las drogas, entonces se convierte como en ayuda, tocando los temas que no se podían tocar, que eran tabú, y de ahí en adelante comienza a verse el cómic como de otra forma, o sea, hablando de este tipo de cómics. Em, y ya más adelante, pues, comienzan a salir, pues, autores así como dice el compañero, autores como Alan Moore o como, bueno, no sé, ahorita se me escapan los nombres, pero que tocan ya las cosas de una forma un poco más oscura, más adulta, manejando las cosas de otra forma y dándole como unos tintes a tocar temas que en otra época no se tocaban. Entonces, si el código se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando. De hecho, los cómics de esa época venían con un sellito que decía aprobado por bla, bla, bla. Y ya eso se acabó. Hoy en día se publican muchísimas cosas. Obviamente, muchos de los cómics siguen siendo para niños. Otras cosas ya son muchísimo más adultas. Historias como From Hell de Alan Moore son cosas inaccesibles a un niño. Pues esa es la historia de ¿cómo se llama este? El asesino este de Inglaterra, de Jack el Destripador. Entonces es como hacer una investigación de cómo, quién era Jack el Destripador, y ahí él se lanza a hacer una teoría y una tesis en la que dice quién fue, o sea, realmente quién es el que cometió esos crímenes. Y es una lectura para adultos, es una lectura que toca temas sensibles, que es muy fuerte, que es bastante eh, introspectiva, que tiene una investigación, en fin, en fin, en fin. Y eso es lo que pasa con muchísimos otros autores ahora, hoy en día con los cómics. Ahora, como muy seguramente nos están acompañando o están siguiendo este diálogo algunos estudiantes de colegio, ¿cierto? Y pues no conocemos las edades o personalmente no las conozco, podríamos decirles que cuando se encienden las alarmas morales en un colegio tampoco es porque los profesores quieran ser canzones, sino porque pues precisamente se está cuidando lo que en filosofía llamamos la subjetivación del individuo, ¿no? Entonces hay productos que requieren varias herramientas analíticas pues para poder ser entendidas. Entonces, un poco como para justificar, hacer entre comillas de abogado del diablo, justificar un poco el comportamiento de los colegas en ámbitos escolares. Ahora, leía yo que si bien hacia mediados del siglo XX y también los 60, en fin, digamos que era un código bastante rígido, ¿cierto? Que fungía como de censura y la producción y distribución de cómics. También detrás de eso se velaban otras cosas y son los prejuicios, por ejemplo, racistas en Estados Unidos. Entonces, no sé, como con la excusa de garantizar el sano desarrollo moral de los niños y de los jóvenes, pues detrás de eso también había racismo. No sé si ustedes que consumen y saben del asunto, no sé si también de alguna manera en la historia del cómic ha habido el código también, digamos que ha disimulado las intenciones misóginas, racistas. eh, mm, bueno, se me ocurren esos dos elementos en este momento. No sé si quieren decir algo al respecto. Dani. No, pues es complicado. Yo me pongo a pensar en eso que preguntas, porque es que los cómics, como anteriormente habíamos dicho, como hace parte, digamos, de la cultura popular y, y todo esto que, digamos, por ejemplo, decía el profe Jair, de que, por ejemplo, Spider-Man estaba ayudando a una persona, pues, contra la drogadicción, y uno veía tal vez ya eh, cómics que, por ejemplo, Superman jugando béisbol con Batman, o que también los cómics acompañaron, digamos, a los soldados en la guerra, ¿no? O sea, los cómics estuvieron inmersos en todo. Uno veía, digamos, una foto muy famosa de Marvel Comics que era Capitán América golpeando al mismo Hitler. Y eso estéticamente representa mucho, ¿no? Entonces llevaban eso, los cómics también se los llevaban a los soldados, junto con cigarrillos y chocolates. Y entonces uno empieza a ver, digamos, ese tipo de censura, pero que yo haya visto de pronto algo que sea alusivo, digamos, al racismo. Bueno, tal vez se me viene a la mente de pronto un cómic que era uno de Superman, y era, ¿qué hubiera pasado si tal vez Clark Kent o Kal-El
no hubiera caído a Smallville en Estados Unidos, sino hubiera caído en la Unión Soviética. Y entonces él llega a un punto de ser presidente, la Unión Soviética se expande por todo el planeta y pues Superman es el malo, es un Superman ruso y en su pecho tiene la hoz del martillo y oh sorpresa, los estadounidenses, los gringos son los que tienen que salvar, y ahí vemos esa Lex Luthor tratando de solucionar ese conflicto, ¿no? Y ahí uno ya ve sí, cierto prejuicio, ¿no? Que se genera estéticamente, ¿no? Esta cuestión de ver a los rusos como los malos, los estadounidenses siempre los salvadores, que eso también es como el cliché de las películas, ¿no? Pero entonces son cosas que yo de pronto veo así. El cómic también de pronto o las historietas también han sido también parte de censuras por lo que muestran, pero tal vez, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo, y es, por ejemplo, Boggy el Aceitoso. No sé si de pronto ya has visto Boggy el Aceitoso, o el Boggy el Aceitoso, de cierto modo, muestra un personaje que comete, pues, una serie, llamémoslo, de aberraciones sociales y morales, ¿no? Y de cierto modo, pues, eso sería muy contraproducente uno ponerlo, digamos, en un aula. Yo lo he hecho y lo he hecho en grupos de investigación y no, tal vez no adquiere ese sentido, digamos, que decías el profe, de que ahí como que se quiere mostrar es el rechazo, ¿sí? El racismo, y no lo ven en el lado contrario, que es lo que quiere hacer Fontana Rosa, que es, por ejemplo, mostrar, digamos, una faceta, un estilo típico de un sujeto que es como agringuizado, digamos así, como gringo, ¿no? Como que toma cerveza, que es rudo, ¿no? Como esa posición del macho, y que es ese macho racista, y que a los gringos, a los japoneses les dice amarillos, y a las mujeres las trata de cierta manera, a los hombres débiles los trata de otra. Y entonces eso también genera ciertas problemáticas, que uno dice, bueno, la gente lo está tomando como si fuera totalmente ofensivo este contenido. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Eso es, digamos, lo que yo alcanzo a percibir ahí someramente. Vale. ¿Y Yair, algo al respecto? Bueno, como todo producto de Norteamérica, bueno, de los Estados Unidos, pues particularmente, aunque, bueno, hay que tener en cuenta que un ejemplo de racismo en los cómics es Tintín. Ah, sí, Tintín señor. es una cosa bárbara, o sea, la forma como ven al resto del mundo es abrumadoramente racista. O sea, la forma como tratan a los africanos, la forma como tratan a los asiáticos, la forma como se les ve, como las cosas que están ahí que nosotros podemos controlar. Sin irnos más lejos, algo que llegaba aquí, las historias de Memín. Las historias de Memín son altamente racistas. O sea, la forma de ver a la población afrodescendiente desde Memín es una cosa groserísima. Y pues lamento decirlo, pero sí, yo los leía, los llevaban a la casa y yo leía Memín y era feliz leyendo Memín hasta que uno se sienta a pensar en qué es lo que pasa y no. O sea, yo recuerdo que mi papá me llevaba cuando estaba enfermo historietas de Memín para leer y pues yo me reía y me gustaban, pero sí tenían un contenido altamente racista y eso viene de México. Entonces, imagínense, o si no, la actitud de Calimán con los indígenas, o ¿cómo se llamaba el otro? Hay otro héroe, bueno, hay otro héroe grande de los cómics que hacían en México en los 50 que también trataba a los indígenas de una manera bastante ruda y bastante grosera. Entonces, sí hay racismo en eso. En los cómics de Estados Unidos, pues eso sí es inevitable. O sea, el racismo allá estuvo o ha estado, porque eso no se ha terminado, pero estuvo o sea, a la par del hecho de que, por ejemplo, no dejaban entrar a los afrodescendientes a las universidades, estaba que en los cómics cuando se mostraba una persona afro era o el malo del cuento o era el personaje que muere siempre primero, como pasa en las películas, o, o su rol no es importante, o
o como pasaba en el cine, que disfrazaban a blancos de negros, porque pues poner un negro en el set con los otros era una aberración, o sea, era como contaminarlos, pues. Entonces en los cómics pasaba algo similar. Entonces, sí, sí, o sea, eso no se quita y está ahí y ha permeado mucho la industria. De hecho, hoy en día, hace 2 días confirmaron que van a hacer un relanzamiento de Superman y las redes se alborotaron pues porque el rumor es que el Superman va a ser negro. Entonces, todo el mundo comenzó a hablar de, oh sí, pero ¿por qué Superman puede ser negro? Y no, realmente en los cómics, por ejemplo, los Supermanes negros están hace ya un buen tiempo, tienen unas historias diferentes, está Val-Zod, está Calvin Ellis, que es presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, y, y ya son historias en las que los afros son los afros y son otras historias, o sea, no es el Superman de Clark Kent, sino es otro tipo de historias contadas de otra manera, en las que pues hay no una inclusión forzada como muchos dicen hoy en día, sino más bien como otra forma de ver las cosas ya desde una perspectiva equitativa. Lo mismo sucede con las cuestiones de género. Los cómics norteamericanos eran a negar a la mujer como siempre, o sea, como siempre ha pasado en las series de televisión o en las películas viejas. Eso siempre ha sido así. Entonces, poco a poco se le ha ido dando como relevancia a las otras poblaciones que estaban relegadas y se les comenzó a dar como esa importancia que se les negaba antes. Y nada, una observación que tengo, Dani, sobre algo que decía lo del Superman Red Son, que es el de Mark Millar. Este, ahí es como una crítica, como es como una especie de autocrítica que se hacen los mismos estadounidenses. Es como mirar cómo desde la perspectiva de, o sea, si uno mira quién es ahí Superman, Superman es bueno, pero no es bueno, o sea, realmente los buenos no existen y los malos no existen, o sea, es una forma de hecho, el final de la historia, no sé, aquí lo voy a spoilear lo voy a spoilear a todo el mundo el fin, es una historia circular en la que Lex Luthor salva el mundo mandando a Superman, o sea, es el futuro, se desarrolla una sociedad de miles de años y los hombres pueden vivir muchísimos años, al final el planeta se va a acabar y la forma que encuentra Lex Luthor de no dejar que se acabe el planeta es enviar a su hijo modificado genéticamente a- al pasado y ese sería Superman. Entonces es una forma de autocriticarse, o sea, es una forma de decir, hey, sí, nosotros podemos ser el problema estando el problema aparte. O sea, el problema no son los comunistas, sino la forma como se ve todo, o sea, cómo se llega a esa globalidad. Vale. Y bueno, invitamos aquí a las personas que nos están siguiendo a que formulen sus consideraciones, preguntas a través del chat y bueno, acá le daremos su lugar. Alejandra, precisamente, de alguna manera, en representación de estas personas que nos están siguiendo, pues tiene algo que decirnos. Alejandra. Sí, bueno, pues teniendo en cuenta esto que se venía hablando acerca de los códigos, como el código de autoridad de los cómics y demás, y estos sesgos que a veces pueden pasar como implícitos en la producción de los cómics, pues me genera la duda y quisiera saber cuál ha sido el papel de la mujer en el cómic y cuál es el papel que actualmente tiene en el cómic, porque hemos visto que también se ha recurrido un poco a estas figuras para el empoderamiento femenino, por ejemplo. Entonces me gustaría saber cuál ha sido como esa evolución o ese cambio en la concepción de la mujer frente a este respecto. Vale, Alejandra, muchas gracias, compañeros. ¿Quién aborda esta inquietud? Bueno, pues cuando yo no soy muy conocedor, digamos, de cómics de mujeres, sé que ahorita hay precisamente hace unos días había visto un artículo de cómics feministas, que pues bueno, eran relacionados pues con personajes que pues hablan todo este discurso y todo este pensamiento que es muy válido acerca del feminismo y acerca, digamos, de la labor de las mujeres. Mujeres, digamos, que uno ya ha visto en el cómic, pues a mí se me vienen, digamos, la Mujer Maravilla,
creo que también fue un personaje que al inicio fue muy censurado por su forma de vestir, que era muy cercano al sadomasoquismo. Y pues otro personaje que de pronto se me viene a la mente eso es Mafalda, ¿no? Mafalda es como un personaje también femenino, que es una niña, aunque bueno, eso es curioso, digamos, en los cómics, ¿no? Que tal vez ponerle, uno podría de pronto, y esto es más hacia las historietas, uno podría de pronto acercarse, digamos, a géneros en los cómics, femenino, masculino, pero a veces no sé, porque es que yo veo algo en el cómic y es el sentido de la abstracción. Es decir, entre más abstracto sea, digamos, un dibujo o un personaje, es más fácil que se identifique una persona. Es decir, podemos hablar de Mafalda, por ejemplo, que es una niña, que es femenina, pero hay hombres que se identifican con Mafalda, ¿sí? Y lo mismo, digamos, pasa con nuestros personajes masculinos, que una mujer puede también sentirse identificados. Y eso es en el sentido de que más abstracto sea el personaje, logra que uno como se identifique más. Y esto es porque tal vez uno tiene eso como una especie de egocentrismo que trata de uno verse en todas las cosas que pues percibe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es más fácil, digamos, percibirse en un personaje que su composición, digamos, estética sea solamente un círculo, dos puntos y una línea, que uno ya, pues en la mente se imagina que es un rostro, que pues en un trabajo, digamos, realista de un personaje. Y esa abstracción es la que permite que uno se identifique con esto. Entonces, pues, esa cuestión de género, pues yo sí la veo como, aunque sí deben haber personajes femeninos, pero yo sí, la verdad, desconozco esto. Jair Summer, si quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, la presencia de las mujeres en los cómics tempranos, o sea, los de la Edad Dorada que llaman, era más o menos como el papel de Lois Lane, que era la que estaba ahí, la que ayudaba, la que era rescatada, la que eh, funcionaba como parte del personaje principal, o sea, era como el complemento de, no tenían como ese rol tan marcado de manera principal, o sea, es por cuestión de contextualización temporal. Las mujeres pues no tenían como eso, a pesar de que, por ejemplo, Lois Lane era muy, o sea, el personaje como tal de los primeros cómics era trabajadora, era eh, echada para adelante, o sea, hacía sus reportajes y estaba en contra de muchas cosas. Sí había como esa rebelión ahí, pero no fungía pues como la heroína del asunto. Es más adelante cuando comienzan a salir cómics, más bien como tirillas de periódico, como Modesty Blaze, en donde ya las mujeres comienzan a efectuar el rol principal, en este caso pues es una espía, o cosas como lo de la pequeña Lulu o Mafalda, pues como decían ahorita. Eh, Más adelante Barbarella o Vampirella, que son formas de poner a una mujer al frente del cómic solucionando los problemas, pero pues también como en función de la satisfacción del ojo masculino, pues porque salían en bikini todo el tiempo o salían incluso hasta sin ropa. O sea, el papel de la mujer dentro de los cómics ha ido avanzando bastante al punto en que hoy un mundo que era netamente machista, o sea, los guionistas y los ilustradores habían sido hombres y hombres y hombres por todo lado. Hoy en día hay una fuerza muy grande de tener guionistas mujeres, también de tener ilustradoras que ya ven las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces el papel de la mujer ha sido, hoy en día es central, o sea, está ahí, está eh, para sacar adelante las cosas, ¿no? Entonces ya no es tan desigual como lo era al comienzo. Vale, muchas gracias. Ahora pues reitero la invitación a quienes nos siguen a formular inquietudes, consideraciones a través del chat. Voy a hacer un cambio de tuerca, ¿cierto?
que revela mi ignorancia. Dicen que de lo que no se puede hablar es mejor callarse, pero yo creo que de lo que no se puede hablar vale preguntar, ¿cierto? Entonces yo pregunto sobre lo que no sé y es, ¿por qué el arte pop es esa expresión artística que privilegia el cómic que más se consume actualmente? Porque ustedes han hecho mención a Memín, a Tintín, a Buggy el Aceitoso, a Mafalda, etcétera, y pues ahí las expresiones artísticas son distintas, pero cuando tal vez el imaginario predominante en quienes desconocemos el cómic, pues lo asocia inmediatamente con la expresión artística denominada arte pop. ¿Por qué el arte pop? Y tal vez no sea gratuito que el código al que hizo mención Jair, ese código que fungía como sensor moral en la producción y distribución de cómics, sea sincrónico también al auge del arte pop, ¿cierto? Hacia mediados de los 50, sobre todo en la cultura estadounidense, una cultura de posguerra, ¿cierto? Una cultura ya de Guerra Fría, precisamente. Entonces, ¿por qué, en síntesis, el arte pop es esa expresión que privilegia el cómic que más se consume en la actualidad? ¿Qué podemos decir al respecto ahí, estimado Jair, primero? Y pues seguirá Dani si quiere decir algo al respecto. Jair. Bueno, pues entonces acá habría que hacer como unas precisiones, ¿no? Eh, Entiéndase arte pop como, como una corriente artística que surge en los 60 que busca privilegiar, bueno, que rechaza muchas de las cosas que se volvieron trascendentales dentro de la historia del arte. Y entonces comenzaron a hacer arte con lo cotidiano, con lo que se ve, con la lata de sopa, con la imagen de Marilyn Monroe, con distintas cosas que ya son parte de la cultura de masas en las que está inscrita, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cómic pues ya lleva un camino largo recorrido. O sea, el cómic como lo conocemos está más o menos desde 1905, pero tiene antecedentes desde 1730 más o menos, en los que se habla de ya el uso de textos e imagen en los que los dos van conjugados. Pero la cosa acá es que el arte pop se nutre de lo que ya existe, es decir, los cómics, varios personajes comenzaron a utilizar las imágenes de los cómics porque pues eran las más populares dentro dentro de la sociedad norteamericana. Em, en ese sentido, pues, así como estaba la imagen de Mao Zedong o la imagen de Marilyn Monroe, está también la imagen de Superman. O sea, Superman, hace un tiempo veía un documental en el que decían que junto a la cruz cristiana es el símbolo más conocido en el mundo. O sea, si uno va a África y muestra un escudo de Superman, cualquiera sabe quién es o qué es o qué, de dónde viene. Entonces, el arte pop hace eso, coger ese tipo de cosas que ya está metido dentro de la cotidianidad y darle cierta relevancia, muchas veces muy eh, insulsamente, pero con unas intenciones muy claras. Entonces sí hay que mirar eso. Vale, gracias, Jair. Dani, ¿quieres decir algo sobre este tema? No, de pronto una pregunta al profe Jair, de pronto si me saca de esa duda, y era, pues que, o sea, el arte pop tiene unas, como acabaste de decir, unas intenciones claras, y es, digamos, tomar ciertos objetos, ciertas cosas populares y pues mostrárselas al público de cierta manera, ¿no? Que este caso es el artístico, ¿no? Y entonces entra como el problema, yo diría, de lo kitsch, ¿no? De lo que se llamaría como lo kitsch. Y ahí o sea, ¿por qué, digamos, uno habla, digamos, de arte pop? O ¿por qué uno de pronto llega a decir arte? O cómo uno, digamos, percibir, ya, lo llamaría de esa manera, lo que podríamos llamar como lo kitsch, y lo otro que no sería lo que pues, se podría llamar no kitsch, ¿no? Porque pues, de cierto modo hay personas que consideran que hay arte y hay cierto arte que necesita
un poco de lo kitsch para que sea publicitario y para que también sea consumible, ¿no? Bueno, Jair. Listo. Nada, la cosa va como en más o menos 1920 cuando Duchamp pone el retrete en el museo. Es como sacar el aspecto grandilocuente del arte, es decir, pensar en la forma y en el estilo y en todo ese tipo de cosas que para mucha gente eran inaccesibles. Es decir, el arte se convirtió o llevaba convirtiéndose muchísimo tiempo en arte para personas formadas y para personas que no tenían acceso a eso. Entonces, al meter un retrete en el museo, lo que hace es moverle la cabeza a todo el mundo y decir, cualquier objeto cotidiano puede ser arte. Lo que pasa es que la intención del artista es la que cuenta. Entonces, las corrientes artísticas de ahí para adelante comienzan a moverse en otros sentidos. Entonces, comenzamos a hablar de dadaísmo, comenzamos a hablar de... em, bueno, son resistencias muy fuertes al expresionismo, por ejemplo, que son cosas que se salen, el arte abstracto, que se salen de las formas y comienzan a mostrar otro tipo de intenciones dentro de otro tipo de formas, dentro de otro tipo de formas de trabajar. Eso incluye también el uso de objetos cotidianos. Entonces, cualquier cosa puede ser arte. Lo importante es cómo es, dónde se proyecta, qué es, si lo que está en el museo es arte, si lo que está en la calle es arte. Es decir, o sea, es moverse en esa perspectiva del arte es muchas cosas y no es solamente una cuestión hiperacadémica en la que unos pocos letrados pueden hablar, sino es algo accesible. El arte pop básicamente se metió en esa tarea, la tarea de decirle a la gente común, hey, ustedes también pueden ser parte del mundo artístico, ¿no? No es simplemente para unos pocos que se toman vino y cócteles en recepciones mirando pinturas de X persona, sino para todo aquel que quiera acceder a el arte, ¿ya? Entonces, sí, o sea, la cuestión kitsch va ahí de la mano, pues porque los objetos artísticos pueden ser de una u de otra manera, o sea, puede ser desde el dibujo hiperlogrado o la pintura hiperrealista, igualita a la persona, pues, o igualita al paisaje, o con una técnica tan maravillosa que uno pueda ver ahí el paisaje como tal, como puede ser la artesanía prehispánica, por ejemplo, que se veía precisamente con esa palabra, artesanía. Y es la idea de quitar como ese tipo de dignidad a los objetos. Eh, se pensaba que porque lo hacían indígenas no era arte, entonces se habla es de artesanía y ahí es donde comienzan a chocar cosas que tienen que abrirse, es decir, o sea, las producciones independientemente de donde vengan, independientemente de los insumos que tengan, independientemente de la intención que tengan, se inscriben en un circuito artístico y quedan como arte. Por eso, por ejemplo, Nadine Ospina hace cosas con figuras que se parecen ¿cómo se llaman? A las figuras estas de San Agustín, con cabeza de Mickey Mouse, por ejemplo, o con cabeza de Bart Simpson, o cosas por el estilo. Eh, y es traer como esa dignidad de determinados objetos que se perdió pues, por cuestiones culturales, eso sí, no nos digamos mentiras. Se ha tendido a negar al otro por ser inferior. Y eso pasa también en el arte. Entonces, en el arte también se tendía a dejar determinados personajes y determinadas historias y determinados cuentos fuera del circuito, cuando hoy en día, pues, el arte contemporáneo abrió el espectro a muchísimas cosas. O sea, eh, muchas cosas son arte, hasta una conversación puede llegar a serlo, teniendo en cuenta cuáles son las determinadas formas de ver.
Bueno, muy interesante de todo lo que han dicho es muy interesante, pero a mí me llama particularmente la atención cómo la intención de quienes, digamos, propiciaron o masificaron el arte pop en la década del 60, siguiendo lo que ha dicho Jair, pues era precisamente sacar el arte de las galerías, ¿cierto? Eh, Me llama la atención porque muchas veces desde la perspectiva latinoamericana, tal vez, se asocia al arte pop no precisamente con una expresión que reivindica lo popular, sino al contrario, que el nombre de la cultura de masas como que disuelve lo popular, entiéndase por popular como el ethos común latinoamericano. Eso sí me llama la atención porque se convierte en un objeto de estudio, ¿cierto? Es interesante. De otro lado, este otro dato de no sé qué artículo, qué cosa habrá leído Jair, donde se identifican como símbolos la cruz y el escudo de Superman como los más conocidos en la historia o los de mayor envergadura en la actualidad. Eso me parece muy interesante porque casi que estos símbolos que se produce en la industria publicitaria, estos, ¿cómo lo decimos? Estos emblemas que se producen en la industria publicitaria tienen tienen una fuerza increíble, muy fuerte en el imaginario colectivo, ¿cierto? Entonces, al punto de que si se compara el escudo de Superman con una cruz, uno dice, bueno, en el imaginario colectivo, entonces tal vez el héroe del cristianismo que es Jesús, el héroe en el sentido más clásico, ¿no? Es decir, el semidios, el Hércules de la tradición cristiana, pues lo mismo, tiene, digamos que de alguna manera su correlato, pero en el mundo del cómic, porque Superman es eso, un héroe, ¿cierto? Y de alguna manera un semidios. Y eso a mí me parece de alguna manera problemático. Yo recuerdo un capítulo de Los Simpson en el que de alguna manera, si la memoria no me falla, Homero Simpson, ante una dificultad está invocando la protección de Dios, pero pide la protección de Superman, ¿cierto? Y eso es risible cuando uno lo ve en Los Simpson, por ejemplo, pero a mí personalmente me produce una preocupación, si se quiere, psicológica, porque ¿quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los héroes? ¿Cómo concebimos a los héroes? Porque si colocamos en el mismo plano Hércules, Jesús y Superman, hay unos matices que parece que se disuelven. Y eso a mí personalmente me parece problemático. Interesante como objeto de estudio, pero problemático. Voy con unas consideraciones de parte pues, de compañeros que nos siguen en chat. Hay dos preguntas. Está Osvaldo González, que dice, ¿cómo ha influido el cómic en el cuidado del ambiente? Yo propongo aquí pues que alguno de los dos responda y que el otro asuma, si le parece, la pregunta de Brian Camilo Vargas, quien dice, ¿cómo se han manejado los problemas actuales, como es el tema del abuso policial en el cómic? ¿Si se ha podido llegar a hacer alguna reflexión al respecto mediante las historietas? Entonces, Dani, dale, no sé, ¿cuál de las dos? Profe. No, mira que el profe Jair va. Listo, Jair. Me gusta la segunda. Listo, dale entonces, asumes la segunda de una vez para que Dani vaya elaborando la ¿Listo? primera. Sí. Profe, pero ¿me puedes repetir la primera? ¿Era relacionado con cómics ambientales o algo Sí, así? la primera es cómo ha influido el cómic en el cuidado del ambiente, tal cual está formulada. De pronto la relación cómics, ecologismo. ¿Listo? Entonces, Jair. Bueno, este es sobre ¿cómo se manejan los problemas actuales? Bueno, los problemas del abuso policial sí están en todas partes. O sea, en un cómic de los 80s, Watchmen, que es bastante famoso, muy llevado hasta el cine, pues es una cuestión demasiado conocida. Se habla de, de unos superhéroes que, bueno, o sea, la pregunta que inspira el cómic es quién vigila a los vigilantes, es decir, quién está sobre quienes vigilan. Entonces, y se muestra que la naturaleza del abuso a partir del uso de poder es impresionante. Eso también se ve en algo que hoy en día salió en una serie que es bastante popular ahora, que es The Voice. En The Voice, los superhéroes muestran su lado más humano, en el sentido en que ahí se salen de todas las proporciones y el abuso es impresionante precisamente porque ellos son los que manejan todas las condiciones y manejan todos los cuidados de la sociedad. Ya cosas más puntuales como el abuso policial, pues
Saliéndonos de los cómics de superhéroes, hay muchísimo material para ver, o sea, hay cosas eh, que van desde Persépolis, por ejemplo, en la que nos cuentan la historia de una niña iraní, cómo el régimen le oprime, o cosas como en Maús, donde se habla de la Alemania nazi, cómo se comportaban los nazis con los judíos. Sí se ha abordado desde muchísimas perspectivas el cuento. Hoy en día, sobre abuso policial, hay muchísimos referentes y más con lo que ha pasado últimamente. Los guionistas han intentado como traer esos temas más teniendo en cuenta que la violencia hacia los afro ha sido bastante fuerte y el año pasado pues ha sido muy representativa y causó un montón de disturbios. Entonces, esos temas han ido entrando en los cómics actuales, en los cómics actuales. Entonces, sí, o sea, sí está y hay una reflexión muy puntual sobre eso, es sobre el uso y abuso del poder, de la fuerza y cómo es difícil quitar eso de ahí. Eso me recuerda a una película que se llama El Experimento, en donde muestran eh, cómo un ejercicio, eso fue real, un ejercicio de unos voluntarios que unos iban a ser prisioneros y otros iban a ser los carceleros, comenzaron siendo muy amables entre ellos y con el tiempo el rol de poder que se le dio a los carceleros se salió de las manos y eso terminó incluso hasta en muerte. O sea, las cuestiones de poder son muy puntuales y sí hay que ponerle mucha atención a eso. En los cómics sí está eso. Vale, muchas gracias, Yair, por la respuesta. Dani, eh, ¿cómo te fue con la primera? No, pues es complicado de pronto, no, es complicado, pero no, es porque pues de ecologismo a ecologismo de pronto que se me venga de pronto a la mente, no sé, y ese es como muy conocidos y era muy importante, creo que cuando era muy niño lo veía, era el Capitán Planeta, ¿no? Y el Capitán Planeta que se encargaba de dar consejos sobre el medio ambiente, ¿sí? Entonces, pues uno podría ver, digamos, en ese sentido, cómics de ese estilo ecologista. Sin embargo, también creo que ha habido ciertos cómics que se encargan de hablar, pues relacionado con esto del ecologismo, de cómo, digamos, la Tierra ha tenido, ha sufrido por culpa, digamos, de el mal uso que le da a los recursos naturales el ser humano, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en este caso, uno lo ve de pronto en los villanos, se me vino, por ejemplo, Hiedra Venenosa de Batman, entonces, como digamos, el hombre, en ese general tomando hombre y mujer, se ha encargado, digamos, de dañar, ¿no? Y también, digamos, de la naturaleza. Y, por ejemplo, uno lo ve en otros casos, digamos, con el pingüino también, que también se identifica con unos animales, ¿no? Que si le hacen daño a sus animales, pues también responde de cierta manera. Se me viene también de pronto a la mente Aquaman también, pues estas categorías, digamos, de ver un superhéroe del océano, ¿no? Que es una cuestión también muy complicada. También uno puede percibir o encontrar, digamos, ciertas temáticas de el cuidado a los animales o el cuidado al medio ambiente o el cuidado, digamos, a ensuciar o dañar, digamos, nuestros océanos, en fin. Pero Ok. sí uno podría percibirlos, digamos, en ciertos personajes que hacen parte de los cómics, ¿no? Mafalda, por ejemplo, Mafalda, trayéndolo pues a un ámbito latinoamericano, hace ese tipo de denuncias, estaba buscando una, pero pues no, lamentablemente no lo encontré pues relacionado con el abuso policial y pues el abuso también del gobierno, pues uno puede encontrar mucho de eso en Mafalda, pero también yo creo que hay bastante contenido de las historietas que pueden pues hablar de esos temas del cuidado del medio ambiente. Vale, muchas gracias. Y yo haría una última pregunta en este momento, y de pronto para dar un tiempo
para hacer un ejercicio de síntesis hacia el final y también hacer algunos anuncios que son importantes en el marco del trabajo que está desarrollando Symbolum. La pregunta es la siguiente y es, a ver si la formulo bien. ¿Cuál es el trasfondo mitológico de los cómics tipo Marvel o DC? Por ejemplo, el trasfondo mitológico de Superman. De alguna manera podemos asociar ahí los héroes clásicos de la mitología grecolatina con personajes como Superman o las Amazonas. Podemos hacer esa asociación de las Amazonas con la Mujer Maravilla. O sea, esa relación mitología, cómics, porque se consume el cómic muchas veces y como que a veces se le resta importancia ese trasfondo que tiene. Y ciertamente lo tiene. Entonces, al respecto, ¿cómo nos pueden ustedes, no sé, se me ocurre a mí decir, invitar a aprender mitología a través del cómic, por ejemplo? El que quiera. Como que ninguno. Entonces, como hay dos opciones, vamos con Dani. Bueno, profe, pues no quiero extenderme con esto. Pues no sé si enseñar mitología con el cómic. Yo creo que hay muchos más escenarios de los cuales uno puede enseñar con el cómic y que me parece que son fundamentales. Pues aparte de la mitología, claro, obviamente esta cuestión de que tú estabas hablando de las Amazonas, por ejemplo, lo de Wakanda, relacionado pues con ciertas tribus africanas y tomando relación Pantera Negra, pero creo que el ámbito, digamos, de los cómics puede irse más allá, o sea, no solamente, digamos, enseñar mitología. Sí, yo puedo, digamos, enseñar sobre educación, se me viene a la cabeza, ¿no? Entonces se me viene, digamos, de pronto una clase donde con los niños, y me pareció muy chévere, y que fue leer, digamos, los X-Men, ¿sí? Y cómo, digamos, los X-Men nos acercaban a profundizar el sentido del deber en Kant, ¿sí? Y encontrar una niña que empiece a reflexionar sobre los X-Men y decir, bueno, profe, si yo tuviera un superpoder, o pues si yo tengo esta responsabilidad, hablándolo muy de Spider-Man, y yo, ¿por qué tengo que defender a los más débiles o a los diferentes? ¿Sí? Y otro estudiante diciendo, bueno, profe, si yo me voy a la concepción, digamos, de Magneto, darwinista, de decir que estos mutantes no son para nada un daño en la biología, sino que es una etapa más de la evolución, pues yo podría reafirmar, digamos, el predominio del más fuerte. ¿Y por qué por qué no gobernarlos? ¿Por qué no gobernar a los débiles yo siendo el más fuerte? Y encontrar, digamos, otro tipo de estudiante que decía, no, profe, es que esa es la responsabilidad que uno tiene. Y darme un ejemplo tan bonito de decir que los docentes, por ejemplo, somos, en este caso, superhéroes, y cada uno tiene un superpoder, y cada uno lo enseña a su manera y tiene su superpoder, y esa es una responsabilidad, porque ese tesoro que tenemos, ese poder, si bien uno puede utilizarlo a beneficio propio, lo utilizas para los demás, que es para crear su academia sabier, por decirlo así, con los estudiantes, y van aprendiendo, y encontrar, digamos, esas cosas con los chicos es muy interesante y es es lindo, es agradable y lo enriquece a uno, pues, tanto moral como intelectualmente, ¿sí? Entonces, no respondí a esa cuestión de cómo enseñar mitología porque no sabría cómo, en este caso, cómo enseñar mitología. O sea, tal vez esas problemáticas, ¿no? Hay un caso tal vez muy conocido y este me parece muy chévere y tratarlo con los estudiantes, que es que hay una persona que la están metiendo en un juicio por asesinato, que mató a ciertas personas de una sociedad, a cierto grupo de personas. Y llega el abogado y le dice, no, lo que pasa es que esta persona no lo mató, sino lo mató fue otra persona que está dentro de él, el caso de Hulk, de Bruce Banner, o sea, el hombre verde, el que se pone furioso y se vuelve otra persona. Y eso anexarlo, digamos, con esta cuestión del extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde, y cómo los niños responden a eso, y ponerse, digamos, en su labor de abogado, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, o sea,
no es un cuerpo porque se transforma, o si es un cuerpo, qué sé yo. Y entonces ver, digamos, esas dinámicas, como te lo dije anteriormente, profe, digamos, de la reflexión de las acciones morales, cómo, digamos, se ejecutan ciertas acciones y cómo podemos reflexionarlas, pues desde esta herramienta cultural, ¿no? Que es el cómic. Bueno, excelente, excelente que su merced capoteara la pregunta, pues porque dijo cosas así muy significativas, no solamente filosóficamente hablando, sino pedagógicamente hablando. A mí me hace pensar que conviene cuando enseñamos, por ejemplo, ética deontológica, no solamente leer textos académicos que son importantes, ni me faltaba, sino también incluir de pronto cuando el auditorio está constituido por jóvenes, por estudiantes y por adultos también que no consumen literatura académica, pues meter en la bibliografía de un curso de ética deontológica, por ejemplo, los X-Men. Eso me parece muy interesante y que los no sé, pensums, sílabus, estructuras metodológicas, planes de estudio, como se llamen, pues cuando de formación filosófica se trata, pues no solamente incluyan filosofía, sino que involucren poesía, literatura, cómics, historietas, en fin. Gracias, Dani. Y bueno, Jair, no sé si su merced también va a capotear la pregunta o la asume directamente. ¿Me recuerda la pregunta? Se me ocurrió así. ¿Cómo enseñar mitología a través del cómic? O que los estudiantes se interesen por la mitología a través del cómic. Listo, bueno, ese ejercicio ya lo he hecho alguna vez en clase. La cosa es esta, mire, por el lado de tanto de DC como de Marvel, que son las más conocidas, este, mm, ellos abordan, en el caso de Marvel, por ejemplo, abordan la mitología nórdica de frente. Entonces ellos tienen a Thor y tienen a Odín y tienen todo el panteón ahí. Entonces ahí las historias de Thor, pues todo eso aborda la mitología nórdica de frente. O sea, la toma, la retoma y la recuenta y la recontracuenta y bueno, en fin, con los ajustes dados a lo contemporáneo y pues en fin. Lo mismo en Marvel sucede con la mitología grecorromana. Ellos tienen a Hércules y pues cuentan la historia de Hércules pues como tal. Entonces ahí hay una relación directa, específica con la mitología. Por el lado de DC está pues que ellos, a pesar de que DC como tal tiene eh, un, un- un panteón diferente, que empieza con otros dioses que son los nuevos dioses que creó Jack Kirby, este, ellos abordan las posibilidades de otros dioses que están ahí. Entonces pues las amazonas pues son griegas. Y ahí está toda la mitología. De hecho, hasta en las películas de Zack Snyder sale todo el cuento de la mitología griega. O sea, ahí está, es puntual y no se cambia. O sea, es lo mismo, pero visto desde la otra empresa. Ahora, incluso eso también tiene que ver con la mitología judeocristiana, porque en el fondo en DC, por ejemplo, existe la presencia que no es más que Dios, es Dios que muchas veces está por ahí en el multiverso y mueve las cosas a veces sin moverlas, simplemente está por ahí. Ese es conocido como la presencia. Hay un personaje también en Marvel que cumple esa función. Entonces es el único que está como por encima de todo y puede mirar todo lo que sucede. Este, y ahora, ya yendo a cuestiones de comparación y ejercicios comparativos, pues cada uno de los superhéroes tiene como su referente mitológico y su trasfondo. Entonces, por ejemplo, en Superman podemos hablar de Atlas o incluso de Aquiles. Em, em, Hulk tiene mucho de Hércules. Batman tiene mucho de Perseo. Incluso del mismo Aquiles también. Em, Shazam, que pues originalmente era el Capitán Marvel, es un héroe que se crea a partir de poderes de la mitología
grecorromana. O sea, la misma palabrita Shazam es el nombre, cada letra es el nombre de un dios. Y es una habilidad, o sea, una de las habilidades, cada uno de los dioses provee una de las habilidades a Shazam. Entonces, pues la fuerza, la velocidad, la sabiduría, entonces, eso es un correlato muy puntual mitológico. Y así con el resto de personajes. Por ejemplo, Aquaman es un Poseidón, lo mismo que Namor en Marvel. O sea, el correlato siempre está ahí. Eh, en algún curso que hice hace algunos años, hablaba sobre eso precisamente, que los dioses hoy en día son más del corte superheroico que del corte antiguo. O sea, es una nueva forma de abordar y de ver la mitología. Y es una forma de tener esa misma explicación del origen de las cosas, pero eh, con elementos contemporáneos. Lo otro se me escapa. Ahí, no, se me fue. Pero Dale. sí, la cosa es por ese lado. Es decir, siempre hay un referente mitológico respecto de cada una de esas cosas puntuales. Vale, Jair y Dani, muchas gracias. Alejandra tiene algo que decirnos, una pregunta, una consideración. Eh, Aleja, ¿te escuchamos? Sí, bueno, ahorita que hemos aterrizado como un poco más en este plano de lo pedagógico, eh, y ya también pues teniendo en cuenta la conversación que se ha desarrollado, por ejemplo, Dani al inicio decía, ¿por qué no nosotros podemos presentar como tesis algo que no necesariamente sea un texto académico? Pero tal como se ha planteado la cuestión, yo veo que el cómic también se utiliza como ese elemento que se toma, pero no se produce, por así decirlo. Eh, es decir, me genera la inquietud de cómo ustedes, que ya tienen un conocimiento mucho más amplio en el tema, plantearían un espacio académico en el que ese ensayo sea más bien un cómic. Porque esto yo siento que desarrollaría, por ejemplo, dos capacidades muy importantes: la coherencia en una historia y también la síntesis. Bueno, muy pertinente la consideración de Alejandra en el marco de este tema. Por el tiempo, yo sugiero que alguno de los dos aborde de pronto esta consideración para decir algo al respecto y como anteriormente expuso con amplitud, Jair, sugiero que sea Dani quien nos diga algo. ¿Qué le suscita la reflexión de Alejandra? Gracias, profe. No, pues es muy chévere ver, digamos, esa cuestión en el sentido de la producción, ¿no? Pues si estábamos viendo, el profesor Jair estaba, pues nos hizo algo que me pareció muy chévere, aprendí mucho con él, que es la reflexión, cómo reflexionar estas herramientas más. Y sin embargo, bueno, el hecho yo creo que es insertar, digamos, esos nuevos medios de pensamiento, pero que no todos sean así. ¿Sí? Entramos en una academia, pues en este caso que sería la filosofía, en donde pues lo que prima es el discurso. Sin embargo, no podemos desligar que solamente la filosofía solo sea ese tipo de discurso donde hay una síntesis, donde hay una tesis, porque pues parte de la historia de la filosofía no es así. O sea, por ejemplo, en el ámbito literario, eh, los diálogos de Platón son diálogos, y los diálogos es un estilo literario. Los aforismos son un estilo literario. Y entonces uno va encontrando, ese es el problema, como decía un amigo mío, como entre sábanas de la poesía y la filosofía, ver quién es la predilecta en ese tipo de saberes. Y la cuestión del cómic es un poco complicado. Yo creería que sería tal vez autonomía, digamos, del estudiante. Si yo, por ejemplo, mi nombre, Dani Ochoa, quisiera hacer un cómic filosófico, que lo hay también, hay muchos cómics relacionados con filósofos o filosóficos en ese aspecto, sea, digamos, aceptado en la academia, porque pues ya como habíamos mencionado antes, pues es
es un contenido que es literario, que es estético, en fin. Pero, digamos, yo ponerme, o sea, nosotros como docentes también, el hecho de enseñar, digamos, hacer cómics ya implicaría también un estudio de semiótica, un estudio digamos, de historia también del arte, de técnica, y entonces eso ya complicaría, digamos, la academia, ¿no? Porque entonces, imagínate uno, por ejemplo, ver en el área de filosofía también, entonces, dibujo técnico o cuerpo humano, entonces, yo creo que esto también es muy autónomo, porque no todas las personas, digamos, que entran al área de filosofía, no todas son eh, dedicadas a la filosofía. Hay unas personas que también entraron con ciertos gustos, como le pasa al profesor Jair y como me pasó a mí. O sea, entramos con unos gustos que son los cómics y pues vimos que en ese trabajo, en ese análisis, pues uno podría filosofar. Entonces puede haber personas que tal vez entran en filosofía y les gusta escribir o les gusta dibujar y por qué no utilizar esas habilidades para la reflexión filosófica. Vale, Dani, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido con los dos, con las personas que nos acompañaron a través de chat. Y bueno, Alejandra, quedamos aquí en tus manos. Muchísimas gracias también por el apoyo, Alejandra, en todo lo que tiene que ver con esta causa común que se llama Symbolum. A todos muchas gracias y bueno, Alejandra, quedamos ya, reitero, en tus manos. Sí, yo igualmente quisiera en primer lugar agradecerle a los compañeros por estar aquí, por habernos acompañado y sobre todo yo creo que la conversación hoy no solo nos ha ilustrado bastante en un tema que es alejado para muchos, sino que también nos permite y nos posibilita ver todas esas capacidades que hay en un elemento que a veces pasa tan desapercibido, que parece tan simple, tan sencillo, pero pues hoy pudimos evidenciar que hay una gran herramienta cultural, como lo dijeron ustedes aquí, y pues sería muy interesante seguir explorándola, pues cada uno desde sus intereses y desde su particularidad, pero creo que nos dejan unas grandes bases. También pues quisiera agradecer a las personas que nos acompañaron por sus preguntas, por sus comentarios, por seguir la transmisión y quisiera recordarles, por favor, no olviden llenar el formulario de asistencia que está en el chat. Bueno, Jair, mi hermano, un abrazo, muchas gracias, saludos allí en casa y Dani, también un abrazo gigante, un agradecimiento y ojalá los tiempos cambien para intercambiar, no sé, colecciones. Yo no colecciono cómics, pero colecciono cosas y como estoy tan interesado recientemente en esto, pues aprovecharía los intercambios. ¿Listo? Un abrazo, que estén muy bien, charlamos luego. Gracias, chao. Gracias, profe. Gracias, profe Jair.